Bienvenidos. Continuamos este camino de conocer al Mesías Salvador. Y hoy quiero que aprendamos en la lección 5 acerca de Jesús, el Rey soberano. Esta enseñanza busca y el propósito que tiene es que puedas reconocer e identificar que Jesús no solo fue Salvador, sino que es un rey que tiene soberanía sobre todo y que tú puedas conocer a ese rey. Para ello, estudiaremos a Jesús desde el Evangelio de Mateo. Bueno, y quiero que aprendamos tres verdades del Evangelio de Mateo. Lo primero, que conozcamos a Mateo el publicano. Él es el escritor. Él fue un hombre judío y era un publicano romano. El publicano era un cobrador de impuestos. Era un judío que le cobraba impuestos a su propio pueblo y por eso su pueblo lo rechazaba. Y él hacía esto para ganar beneficios, un sueldo, un recurso, y aparte de eso aprovechaba su posición para extorsionar y robar a los de su propio pueblo. Este era Mateo. Él era uno de los discípulos de Jesús, pero antes de ser discípulo era publicano. Y por ello también la Biblia él lo llama Leví en algunos momentos. Fue discípulo de Jesús, fue el escritor del Evangelio de Mateo. Y qué maravilloso aprender que no importa tu condición, si tú te encuentras con Jesús, Él puede transformar tu pasado en un presente maravilloso. Mateo tuvo un pasado lamentable de robo, de extorsión, de mentira, de engaño, de rechazo. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús le dice, sígueme, y él dejó todo. Yo te invito a que hoy que Jesús te dice, sígueme, estés dispuesto a renunciar a todo por Jesús. Tendrás lo mejor del universo, tendrás a Jesús. Eso fue lo que hizo Mateo. Dejó el pasado atrás, aceptó a Jesús y Jesús lo usó para ser uno de los 4 grandes evangelistas de todos los tiempos. El Evangelio de Mateo. Muy bien, este Evangelio Mateo lo escribe especialmente para los judíos. Así que cuando usted lo estudia a profundidad del Evangelio, usted va a encontrar una profundidad religiosa, algunos principios que los religiosos de la época podían entender. Ejemplo, las profecías mesiánicas. ¿Sí? Mateo es de los que más profecías va a escribir en el Evangelio, para que los religiosos de la época pudieran reconocer en Jesús que Él era el rey prometido de las profecías del Antiguo Testamento. Por ello ahora vamos a ver el segundo punto, el rey y el reino de los cielos. La palabra cumplimiento se repite para indicar que las profecías se cumplieron en Cristo. Como les decía, ustedes cuando leen encontrarán muchas, hay más de 300 profecías que se cumplieron en Jesús. Y hay una palabra clave en este evangelio que es la palabra reino. Aparece 50 veces. Es muy repetida. Reino de los cielos aparece 30 veces. Este evangelio presenta a Jesús como rey. Por eso nos enfocamos en el evangelio de Mateo para conocer al Jesús rey soberano. Porque esta es la perspectiva de este evangelio. Nos muestra al Jesús rey. Podemos conocer a través del Evangelio de Mateo que Jesús de Nazaret era el Mesías soberano de la profecía judía. Allí encontramos varios textos sobre Jesús, sobre el Jesús rey. Y yo quiero invitarte a que reflexionemos en eso, en la realeza de Jesús. ¿Quién es un rey? ¿Cómo es un rey? ¿Cómo uno se comporta frente a un rey? Y la pregunta es, ¿podemos ver a Jesús como rey de nuestra vida? ¿Que Él nos gobierne? Porque cuando hablamos de la fe y del evangelio, tenemos que entender que si Él es rey, Él demanda nuestra obediencia. Te pregunto, ¿tú crees que Jesús es rey? Bueno, el evangelio de Mateo nos muestra varios textos sobre esta verdad. En la cartilla les he puesto en un cuadro 7 textos bíblicos para que los busquen. Todos son del Evangelio de Mateo. Y quiero que los busques y que señales cuáles de esos versículos hablan de Jesús como un rey.
Los que son como rey los vas a resaltar, los otros no. ¿Listos? Haz el ejercicio, al final te daré las respuestas para que puedas verificar. Lo esencial aquí a entender es que Jesús es el Rey y que Él vino a traernos el reino de los cielos. El reino de los cielos es lo mismo que decir reino de Dios, es el reino de Dios, es el reino de Dios aquí en la tierra. Solo que el discípulo Mateo no va a llamar al reino de Dios, sino reino de los cielos. No quiero ser tan profundo con el tema, pero pues, a ver, básicamente los judíos eran muy celosos para usar la expresión Dios. Ellos tenían mucho celo y procuraban evitarlo, ¿sí? Hablar de Dios o el nombre de Dios, ¿sí? Era muy sagrado, entonces evitaban estarlo mencionando de manera recurrente. Marcos, Lucas y Juan hablan del reino de Dios, pero Mateo, por respeto a sus oyentes, a quienes les envía la carta, que son los religiosos, prefiere cambiar la palabra Dios por cielos, para no estar usando el nombre de Dios de manera repetida, y sus oyentes, cuando leyeran reino de los cielos, entenderían claramente que se refería a Dios, porque Dios está en los cielos. Bien, entonces aquí aprendemos que el reino de Dios o reino de los cielos es la misma verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesús vino a salvarnos, pero esta obra salvadora implica traer un reino, que es el reino de Dios, y para que tú y yo seamos salvos, debemos creer en Jesús y creer que Él es Rey. Y esto implica que si tú crees en Jesús, no es solamente creer que Él murió por mis pecados, sino que también debes creer que Él es Rey y demanda tu obediencia. ¿Y qué obediencia demanda de ti y de mí? Que obedezcamos sus mandamientos, que no vivamos a nuestra manera, sino a la manera que Él quiere que tú vivas. ¿Por qué? Porque la forma como Él nos invita a vivir es la mejor manera. Ojo, no estoy diciendo la más fácil, pero sí es la mejor manera. Es la manera correcta de vivir la vida. Él como rey no es un rey tirano, sino que Él como rey busca lo mejor para nuestra vida, para nuestra familia. Si obedecemos a Dios, la vida será mucho mejor. No será perfecta, habrán dificultades. Recordemos que a Jesús lo mataron por obedecer a Dios. Sin embargo, obedecer al rey es lo correcto. Es lo correcto. Y de eso se trata el mensaje cuando Jesús habla de que Él es rey y que ha llegado el reino de los cielos. Lo tercero en esta enseñanza, conozcamos al rey, a ese rey soberano. Como les dije, Él no es un rey tirano, ¿sí? O sea, saquémonos la imagen de esos reyes crueles, asesinos, no. Él es un rey muy distinto. La Biblia nos muestra sobre cómo es la realeza, cómo es su carácter real, el carácter real de Jesús. Mateo 1.1 nos habla de la llegada del rey. Comienza diciendo Jesús, genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Dos profecías ahí cumplidas en un versículo. Dios le prometió a Abraham hace 2000 años antes de Cristo, les prometió a Abraham que de él vendría, de su descendencia, saldría una bendición para todas las familias de la tierra. Por ello, cuando dice que Jesús es hijo de Abraham, quiere decir que él viene de la descendencia de Abraham y Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Es ese fruto que bendecirá a todas las naciones de la tierra. Jesús va a bendecirlos a todos. ¿Con qué? Con la salvación. Y dice hijo de David. Y cuando hablamos de David, recordamos que él era rey. Entonces, cuando vemos a Jesús, a ese niño en Belén, recordamos que ese niño en Belén traerá bendición para todas las naciones de la tierra y será un rey del linaje del rey David, cuyo legalmente le corresponde la autoridad real. ¿Sí? Tiene esa autoridad. Conozcamos a ese rey. El rey llegó. ¿Cuándo llegó? Hace 2000 años. En un pueblo en Belén de Judea, en un pesebre. Allí nació el rey. Y en ese pesebre se le adoró.
Ustedes pueden leer en Mateo 2:2 y en el verso 11 que vinieron los sabios y le adoraron. Y si ustedes leen bien, no va a decir que ellos los adoraron. Dice lo adoraron. Porque los visitantes, los sabios de Oriente, no adoraron ni a José ni a María. Ellos solo adoraron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era el rey. No hay reina, no hay otros reyes, no hay papás de reyes, no, el rey, el único, Jesucristo. Por ello a Él lo adoran. Lo puedes leer ahí en el texto, dice que lo adoraron en singular. Y eso es valioso, ¿por qué? Porque si tú crees en Jesús, debes creer que Jesús es rey. Y si tú crees que Jesús es rey, Él demanda de ti obediencia, demanda de ti adoración. Y no es porque sea un rey ególatra que quiere que lo adoren, no, sino porque cuando tú y yo adoramos, que es un acto de rendir nosotros nuestros pensamientos para rendirnos ante Él, nuestra vida es transformada, es mejorada de día en día. No solamente el nacimiento o la llegada del rey, también podemos ver el heraldo y la victoria ante la tentación. Mateo 3 y 4. Allí vemos su bautizo y la tentación en el desierto. En Mateo 5 al 7 encontramos que este rey vino a traer leyes, sus leyes y mandatos. Él viene con unas leyes. Como todo rey legisla, él legisla y trae unas leyes para que los que quieren entrar al reino de Dios deben cumplir esas leyes. Allí te dice cómo puedes entrar, ¿sí? ¿Cómo puedes entrar? Y te lo cuento rápidamente en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque lo primero que tú necesitas para ser salvo y para entrar al reino de Dios es reconocer tu pobreza espiritual. Reconocer que tú no tienes la capacidad de entrar y que necesitas que el rey te dé la entrada. Eso se llama humildad, humillación, arrepentimiento. Y ese es el primer paso para entrar al reino. Y ahí dice, entonces, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Y ese es el camino, los que lloran. Pues, cuando tú lloras y reconoces tu pecado, ¿sí? Y va el camino de salvación. Entonces el rey trae unas leyes y mandatos que te invito a que conozcas. No solamente trae leyes y mandatos, también trae palabras y obras. Hemos visto ya en esta serie varios de sus milagros. Es un rey que no solo habla, es un rey que actúa. ¿Y qué vino a hacer ese rey? Vino a salvar, a sanar y a libertar. Yo no sé si tú no quieres un rey así, pero yo quiero un rey así. Yo quiero vivir en un reino donde ese rey me ama, me salva, me sana y me libera. O sea, yo no sé qué otro rey, qué rey mejor que él podemos llegar a tener. Pero un rey como ese estoy dispuesto a servir. Y de eso se trata Jesús, el rey soberano. Un rey que viene a darte lo mejor. Pero si tú quieres recibir el reino, debes aceptar al rey y a sus leyes. Sus enseñanzas. No solamente es un rey que viene y pone reglas, no, también nos enseña cómo podemos aprender a ser mejores, porque nos equivocaremos, fallaremos, sí, pero poco a poco mejoraremos porque Él es el maestro que nos enseña. Después nos muestra su revelación y preparación final. Él se va a revelar como rey, el rey de los judíos, el rey del universo. Y terminará con su exaltación. El rey Jesús es exaltado, pero mientras que los reyes de esta tierra los exaltan con una corona de oro, con un gran cetro, con un gran cetro de justicia, con un gran trono lujoso, fino, hermoso, cómodo, Jesús es exaltado, no con una corona de oro, sino con una corona de espinas, no con un cetro de autoridad, sino castigado con vara, no en un trono cómodo y confortable, sino en una cruz lacerante de madera. Así el rey se exalta y se entrega por amor de su pueblo, por amor a ti y por amor a mí. Te pregunto, para concluir,
¿Deseas que Jesús sea el Rey de tu vida? Te invito a que le entregues tu corazón y tu voluntad a Él el día de hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde.